Nuevo encuentro de puertos argentinos aquí en el Provincial Radio y en provincial.com.ar con Ángel Elías, por supuesto, como siempre. Y hoy, Ángel, bienvenido naturalmente al espacio. Vamos a estar hablando de algo que está muy vinculado con los puertos y que me parece va a recobrar en estos tiempos de la pandemia y de la pospandemia mucha actividad. Hablamos de la logística, la relación justamente de la logística con los puertos. Así que bueno, Ángel, te escuchamos con mucha atención. Dale, Marcelo, buenísimo. Bueno, mira, se me ocurrió plantear este tema como para difundir algunas ideas que andan dando vueltas y todo, porque está tomando mucha importancia. En realidad, los puertos son partes de las redes de transporte y en las redes de transporte se configuran cadenas de logística, ¿no? Por lo tanto, si hay una cuestión importante en las cadenas logísticas es determinar cuáles son los nodos, cuáles son los actores principales que van haciendo que funcionen las redes de transporte. Las redes son como la circulación sanguínea prácticamente para las economías. Y bueno, cuando hemos hablado de puertos, en todas las oportunidades hemos hablado de las cadenas logísticas internacionales. Recuerdo haber conversado con ustedes, con tus oyentes, eh, acerca de cómo se van estableciendo las principales rutas marítimas por donde circulan los barcos, haciendo parte de estas cadenas de logística, ¿no? Claramente podríamos decir la ruta que une el sur de América. Nosotros somos un país que está muy alejado de los mercados internacionales, muy lejos. Es como que tenemos un mundo que nos queda muy grande, hay que achicarlo a través de la eficiencia de la logística, ¿no? Lo que va desde la Argentina, desde el sur de América Latina, hasta los mercados, por ejemplo, donde nosotros llevamos los cereales o los productos elaborados como las harinas, los aceites, etc. A su vez, las rutas más concurridas, las cadenas logísticas más importantes, son las cadenas que unen los puertos de China, por ejemplo, con los puertos europeos, o los puertos de los Estados Unidos con los puertos chinos. Imagínate algunas cadenas logísticas que hace algún tiempo teníamos ya muy presentes y que hoy van a tender a modificarse seguramente con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, las grandes fábricas de teléfonos celulares, vamos a poner el caso de Apple, una fábrica que, bueno, por supuesto, una marca quizá la más prestigiosa en lo que es la telefonía celular, pero que además eh, conlleva toda una serie de adelantos muy importantes en la utilización, por ejemplo, de estos teléfonos inteligentes, de estos smartphones, etcétera, donde el diseño, donde la apuesta del desarrollo tecnológico se realizaba en los Estados Unidos, pero para armarlos se recurría a China, por ejemplo, y ahí se establecían las fábricas donde el valor del salario era mucho más bajo y esa última etapa, que era la más simple, la del armado, bueno, se hacía en esos países donde efectivamente los salarios son muy bajos. Bueno, y luego se tenía que hacer entonces el transporte para poder vender esos productos en Europa o para poder vender esos productos en América y en América Latina y en América del Sur, digo, tienen que haber también una cadena logística. Esto es muy, muy interesante, ¿no? Porque nosotros, si tuviéramos la interrupción de la cadena logística, de la provisión de graneles, como hacemos a China, tendríamos un rápido descenso en nuestras exportaciones. O los americanos, si se les cortara el tráfico de esa cadena logística que va con el producto terminado hacia América del Norte, también sería un problema muy severo, muy grave, ¿no? Hoy pareciera que esas cadenas tan largas de producción, esas cadenas donde está la fábrica muy lejos de donde se piensa el producto y después del mercado de venta, van a tender a achicarse cada vez más. Recuerdo haber hablado de la vacuna, ahí tenés un tema logístico increíble, ¿no? Un tema logístico muy importante que lo conversamos mucho hace algunos programas atrás y hoy se ha convertido en el tema de discusión, Sí. y en el tema de debate que en todo el país está en el tope, digamos, del interés de la gente, ¿no? Porque todos queremos saber cuándo empieza, cuándo llega
a quién le toca, cuánto va a costar, qué tan buena va a ser, etcétera. Pero bueno, en el fondo, fíjense, ahí hay un desarrollo tecnológico muy importante en la configuración de todas las vacunas que se están pensando, donde pareciera que toda la humanidad está cooperando, porque hay tantas, hay varias, hay decenas de tipos de vacunas que se están desarrollando y donde se suma el conocimiento científico y tecnológico de cada uno de los equipos de sanitaristas, de médicos y de tecnólogos que trabajan en desarrollar la vacuna, ¿no? Bueno, fíjense, esa es una logística que no debería interrumpirse, la tendríamos que tener como una logística que sea segura, efectiva, baja en el costo y por supuesto también que contribuya a la resiliencia de las cadenas logísticas, que no se interrumpa. En eso juega tanto lo técnico, lo tecnológico, como también la misma vida de los mercados, ¿no? Una huelga, un paro, imagínate lo que podría significar en una interrupción de una cadena de tanta necesidad sanitaria como esta. Bueno, eso es alguno de los elementos que hemos visto. Para exportar necesitamos la cadena logística y para recibir, en este caso, vamos a tener que recibir una cadena logística que va a estar conformada, para tenerme un segundo más en la vacuna, no solamente por barcos, sino también por aviones, porque va a haber productos que tienen que llegar enfriados y no pueden tener un largo viaje. Sin embargo, también va a haber una gran cantidad de productos que van a venir en distintos tipos de unidades de contención, como contenedores o como podrían ser pallets, etcétera, que podrían ser, por ejemplo, las cajitas o los envases. Bueno, todo eso es una cadena logística de una altísima complejidad. Pero yo quería centrarme, como de lo que hacemos es hablar de los puertos, es cuál es el papel de los puertos que desarrollan en la logística, pensando que la logística es la logística internacional, que les acabo de comentar de alguna forma, como la logística más pequeña, la logística urbana. Fíjate vos, Marcelo, cómo cambió el nivel o la forma en que se distribuyen los productos adentro de las ciudades, ¿no? La movilidad de las mercaderías, del retail, de la compra al por menor, como en un primer momento donde nadie podía salir, se sobrecargaron los canales del e-commerce, donde vos hacías un llamado al supermercado y hacías un pedido y te lo traían. Bueno, eso mostró grandes ventajas en muchos casos cuando funcionó bien y grandes desventajas cuando quedaron superados prácticamente por la cantidad de demanda que tenían esa organización, porque es una organización que empieza desde el producto. Muchos de los productos que se venden vienen de otros lugares, ¿no? Vienen en barco, vienen frutas, por ejemplo, y están en el supermercado. Después en el supermercado se puede hacer el empaque, se puede organizar quién lo lleva, cuándo, y eso sin duda alguna va generando en las zonas urbanas una cantidad muy importante de servicios que van haciendo que aparezcan una gran cantidad de gente que se dedica a la distribución. Fíjate vos que aparece ahí como una necesidad de lo que se llama logística de última milla. Hoy te das cuenta de lo interesante que es eso. Justamente hoy, en estos días, se está haciendo ese evento que se hace una vez al año, cada 2 veces en el año, del Cyber Monday, donde vos podés comprar cosas con descuento. Y entonces sí se sobrecargan las cadenas de distribución de los supermercados, de los centros tecnológicos, etcétera, ¿no? Bueno, y ahí se ve que en la situación de los puertos se funciona bien, en eso no se ha detenido. En la situación de los aeropuertos ha habido muchos más problemas, recién ahora se están restaurando los viajes comerciales, y sin embargo la logística pasó a ser algo muy centrado en lo urbano, ¿no? La logística urbana en las ciudades. En las ciudades se da que la mayoría de las manufacturas se fabrican, en todo caso las manufacturas de origen local se producen, se comercializan en las ciudades, por lo tanto aparece una nueva denominación que es la logística de las ciudades. La logística de las ciudades, fíjate cómo se vinculan con los puertos. Imagínate que hubiera un poder de consumo altísimo hoy. Imagínate que se da la posibilidad de comprar, como en estos días donde hay algunas facilidades más, grandes cantidades de teléfonos celulares. Imagínate lo que es la llegada de un gran barco de contenedores que lleva 23.000 o 20.000 contenedores, lo que significa
impresionante cantidad, por ejemplo, de estos productos que son pequeños pero muy valiosos, cuando haya que bajar los contenedores y distribuirlos en las ciudades. Imagínate que si no se organiza cada vez mejor la manera en que cada actor de la comunidad logística se dedica a una cosa para hacerla bien, nos encontraríamos con una gran cantidad de dificultades. Fíjate vos que la logística de última milla, como se le llama al reparto de la última parte, donde se le entrega al consumidor el paquete, el producto que el consumidor compra, es manipulado en muchos casos por estos nuevos desarrollos tecnológicos de la Big Economy, que son estas plataformas que han generado la gran cantidad de chicos que reparten en los países más pobres en triciclos, en bicicletas o en motocicletas, como estamos viendo nosotros crecientemente, cómo se va generando una nueva economía en ese caso, ¿no? Muy, con una gran porosidad hacia lo que significa la pérdida de los derechos laborales, etcétera, en muchos casos. Pero bueno, esa logística de última milla va cobrando un papel realmente muy interesante. Es decir, las compras por Internet han cambiado notablemente, no solo cómo se distribuye la última milla en La Plata o en Rosario, o donde estés vos, en el Gran Buenos Aires, sino en todo el país se está dando un cambio muy importante. Me parece que hay en esto una situación, fíjate vos, la gran cantidad de chicos que recorren en muchos casos con niveles de apuro importantes en motocicletas o en bicicletas ha generado un aumento de la accidentalidad muy importante. En otras cuestiones, donde aparece ya otro vehículo de algún autónomo que se pone a trabajar en esto, se le está abriendo un mercado de trabajo, pero también tiene una posibilidad de contribuir a la altísima accidentología que se está dando, o también a los niveles de contaminación que se están dando en distintos lugares. Por lo tanto, hay que legislar, hay que trabajar sobre eso, hay que ordenar, porque si no nos vamos a encontrar con que la logística no va a ser ni segura, ni integrada, ni limpia. Fíjate que hoy es muy importante la sostenibilidad, la sustentabilidad de las cadenas logísticas, ¿no? Se habla de que el barco contamina mucho, bueno, el avión contamina muchísimo, el avión todavía mucho más, sobre todo en lo que hace a la expulsión de gases de efecto invernadero, o aumentan muchísimo la huella de carbono, todos estos productos, pero también la gran cantidad de vehículos pequeños también lo hacen, ¿no? Por lo tanto, esa es una preocupación muy importante. Las empresas necesitan de la logística, no solo necesitan que llegue el barco con el producto, que el barco se vaya con la carga para poder vender. Hace falta el reparto just in time, porque muchas veces las empresas se encargan de vender con la necesidad de estar en el momento justo, en el momento donde se está armando el producto o terminando un producto para poder distribuirlo y para poder venderlo, ¿no? Entonces nos vamos a ir dando cuenta que cada ciudad es un escenario específico donde va a haber que trabajar mucho, desde el punto de partida del barco hasta la llegada al consumidor. Así que yo creo que este es un elemento muy interesante para ir incorporándolo, porque las ciudades que vamos a tener en el futuro van a ir cambiando. Este tipo de logística va a producir cambios, y sin duda esto es una cuestión que se va a extender en muchos otros lugares. Fíjate vos, el urbanismo, cuando estamos pensando hoy cómo serán las escuelas en el futuro, seguramente hay quienes plantean que las escuelas tienen que ser salones muy grandes, donde haya 2 o 3 docentes por cada grupo de chicos, que no tiene que ser muy grande, y con una presencia de un eslabón en el medio, una organización sanitaria, que permita atender las dificultades que tienen la posibilidad de los contagios, ¿no? ¿Qué va a pasar con las calles? ¿Qué va a pasar con las veredas? ¿Qué va a pasar con el tipo de consumidor que va a seguir presionando sobre las cadenas logísticas? Con esto me parece que tendría que ir redondeando para no hacerlo tan largo, pero vos fíjate que el consumidor que está apareciendo en China, que es de clase media, que es en general hijo único, hijo único tiene que ver también con esa cuestión de que los padres generalmente no le niegan ninguno de los caprichos que tienen y se conforma un perfil del consumidor que, bueno, come determinadas cosas, busca el producto con trazabilidad, busca el producto para saber más que el precio que tiene,
cómo lo hicieron y si hay sanidad animal en el fondo de eso, si no se ha maltratado al animal. Bueno, van apareciendo un montón de cosas nuevas y este tipo de consumidor, una característica que tiene es que se están demandando departamentos para los jóvenes, hijos únicos, de clase media, chinos, que tienen niveles de ingresos suficientes, que no tienen cocina. No tienen cocina, esto significa que el tipo lo que va a hacer es pedir por teléfono o pedir de alguna manera el producto, que va a ser un producto que va a llegar rápidamente, que va a ser de buena calidad, que le va a gustar mucho porque están acostumbrados a consumir bien, y eso sin duda es un cambio muy importante. ¿Qué va a aparecer? Hay como en una ciudad vos podés ver que hay distintas cadenas. Está la cadena del verdulero, que termina en la verdulería y que llega el producto fresco. Está la cadena del carnicero, que es el camión que viene, un camión frigorífico que lo baja en la carnicería. O sea, hay distintas cadenas y esta cadena de llevar la comida, que tiene que ser obviamente una comida que no sea tan cara, porque pensá que quien se va a vivir solo y no tiene cocina en la casa va a tener que hacer siempre eso, por lo tanto no tiene que ser casi un lujo pedir por teléfono, sino que tiene que ser algo que sea de un abastecimiento muy barato y muy rápido y muy eficiente. Fíjate los cambios que se comienzan a ver, y sin duda en la punta de estas cadenas productivas siguen estando los puertos, y los puertos siguen siendo los que de alguna manera también alteran el funcionamiento de las ciudades, o los aeropuertos mismos también. Por lo tanto, esta cuestión del transporte me parece que es un elemento muy interesante para tener en cuenta. Vamos a estar hablando de logística todos estos días, seguramente por la vacuna, más allá de si es buena, si es mala, si está aprobada, si no está aprobada. Entonces, aparecen nuevos temas de debate y nuevos temas que van a estar cada vez más cerca de todos los oyentes que pueden estar en esta radio, de todos nuestros vecinos. Es un mundo que está en un cambio permanente. Por eso yo quería significar la importancia de estas cadenas logísticas de abastecimiento. Ángel, uno cuando piensa en todo esto que se viene, la logística ya existe, pero se incrementa y se actualiza de la forma que lo estás contando. Uno piensa en los tiempos, porque cada vez más vamos a necesitar de esa logística, por todo esto que estás hablando. ¿Se van a poder achicar los tiempos? Digo, hoy cuando uno tiene que traer una mercadería determinada desde X lugar, cualquier lugar, pongamos Estados Unidos por llamarlo de alguna manera, y fija una fecha de tiempo, ¿crees que con el hecho de que se active mucho más la logística, donde haya mejores herramientas, donde la tecnología de alguna manera se traccione de mejor forma para mejorar esa logística, crees que se pueden achicar los tiempos? ¿Que va a haber más barcos transportando esa logística? ¿Que va a haber más aviones transportando esa logística? Bueno, justamente las cadenas van a estar cada vez más desafiadas por la eficiencia. En este caso, la eficacia es que el producto te llegue, la eficiencia es que te llegue, pero que te llegue al costo más bajo y que te llegue con la menor utilización de recursos posible, ¿no? Entonces va a haber toda una puja por mejorar la eficiencia de las cadenas logísticas. Esa es una preocupación. ¿Quiénes van a ser los grandes actores en la mejora de la eficiencia, de que te llegue en el momento justo, etcétera? Las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías están generando una revolución en el mundo que va a llegar, no es que no va a llegar más lento a los países como el nuestro, pero va a llegar. El ejemplo, por ejemplo, de la fabricación con la robótica, desde que haya, por ejemplo, logísticas de comunicaciones importantes, como son las redes de Internet, la Internet del 5G, va a permitir que a través de, bueno, la robótica en las fábricas, pero cada vez más va a haber dispositivos que vinculen con los hogares el movimiento el refrigerador, la cocina que la podés prender cuando estás llegando con el auto, etc. Digamos, todo esto va a mejorar muchísimo los tiempos. Las distintas tecnologías, por ejemplo, la trazabilidad. Fíjate vos que si hay algo fundamental para que se desarrolle una buena logística urbana, es que el que esté vinculado a una empresa
que maneje a través de los GPS, que cada vez son más modernos, y te avise cuando va a haber un atascamiento del tránsito, y te diga tenés que ir por el otro lado, va a permitir un aumento en los niveles de eficiencia en los tiempos realmente impresionantes. Es decir, las nuevas tecnologías son los grandes ganadores, también tenés los perdedores, porque también hay que visualizar que en el sistema portuario se ve, cada tanto hay una huelga, hay un reclamo por la distribución de los puestos de trabajo, etcétera. ¿Por qué? Porque se ve también que los grandes puertos del mundo, hoy prácticamente si vos los mirás desde una cámara desde arriba no hay personas, está todo robotizado, digamos, el contenedor baja del barco y sube con un sistema perfecto de logística 5G, ¿no? Esto es un elemento muy importante. ¿Qué va a pasar? Van a aparecer, quizá, lo que haya que pensar es en la aparición de nuevos nichos de mercado para contener el trabajo. Hoy trabajan menos en los puertos, pero también trabajan más en las empresas que organizan la logística. Suponete, cuando vos querés traer un producto del exterior, porque lo necesitas para producir en una fábrica en el Gran Buenos Aires, tenés que ver de qué manera llega, tenés que combinar el que te lo mueve en el país de origen, tenés que vincularlo con el que lo sube al barco, con lo que te cobra el barco, con lo que te cobra el camión que te lo traslada a la fábrica, etc. Esas operaciones logísticas multimodales, donde aparece el tren, el ferrocarril, el camión, no solamente el barco, donde aparece el avión en muchos casos, son empresas que tienen que estar buscando permanentemente cuáles son los costos más eficientes. Fíjate que todo cambia, por ejemplo, lo que sería la compra de ropa por internet. Vos sabés que ya hay sistemas que en China podés comprar la ropa probándotela a través de la computadora, porque te aparece un muñequito que te muestra cómo te queda la ropa puesta que vos te podés llegar a comprar. Bueno, ¿eso qué logra? Que no tenés que ir más al súper, que comprar de una manera bastante simpática, pero también es que muchas veces la ropa te puede quedar mal cuando la recibís y se desata todo un mecanismo de logística inversa. ¿Cómo haces? Porque si el que vende no se puede hacer responsable de que vos quedes satisfecho, vos no le vas a comprar más. Por lo tanto, es otra cuestión muy interesante. La logística inversa, estas logísticas que son muy dedicadas, yo pongo el centro en la cuestión de los alimentos, ¿no? Lo que sería el restaurante, el café, que ahora vimos un poco, el takeaway, que vos podías tomar el café en la calle, bueno, cómo hacer para llevarte el café rápidamente, para llevarte el desayuno, todo eso, eso vincula, tiene un nombre que es Orema, porque tiene que ver con el hotel, con el restaurante y con el café, Oreca, con H. Bueno, ahí aparece también un nuevo nicho, y de hecho que muchas empresas que están dedicadas a la logística van ampliando cada vez sus posibilidades, por eso están apareciendo en lo productivo soluciones que antes no había. Los puertos secos, que son una cuestión ¿cómo decirte?, de muchos años atrás, digamos, por ejemplo, si vos tenías que sacar cemento y llevarlo a un puerto, era mejor que se pudiera acopiar todo el cemento para que llegue hasta el puerto que un tren completo que lleve hasta el puerto el cemento, ¿no? Entonces ahí el acopio era el puerto seco, directamente, en vez de que cada productor o de granos o de cemento, de lo que sea, tenga que ir con el camión hasta el puerto, se junta en un lugar y de ahí va todo junto. Bueno, ese tipo de cuestiones, ahora más que ver con cuestiones impositivas, etcétera, son las zonas francas. Las zonas francas están tomando un papel muy importante, porque tienen también la posibilidad de tener ventajas impositivas en algunos casos, pero también tener la posibilidad del almacenamiento, la posibilidad de la distribución, etcétera. Digo, con esto como para ir terminando, es un mundo que ya se puede imaginar, que ya se puede imaginar, y no hay que pensarlo con el tecno-optimismo de que todo va a ser perfecto, va a haber mucha gente que va a pagar un costo, pero también tampoco hay que desconocerlo, porque así como te digo, trabajarán menos a lo mejor en el puerto, pero trabajarán más en las empresas de logística, los que están vinculados al transporte, y es un mundo al cual hay que tenerle cuidado. Y termino con esto, Marcelo, mirá, me parece que nosotros estamos en Argentina peleando todos los días la cosa chiquita, el día a día, se abre, no se abre, se cierra, no se cierra, la cuarentena, la vacuna está sí, la vacuna está no, la grieta. Pero estamos discutiendo todo el día, en los canales de televisión, en la radio, la cuestión del momento. Y estamos dejando para más adelante, para la basura del futuro, discutir el futuro. Nosotros tenemos que ir pensando de qué manera vamos a ir reorganizando, porque reorganizar la logística de Bahía Blanca, la de Rosario, la de
Florencio Varela, la de cualquier lugar, son cuestiones locales que requieren de mucho conocimiento y de mucho acuerdo. Todo lo contrario de lo que pareciera ahora, ¿no? Que estamos en una discusión de criterio donde cuanto más nos queríamos ver mejor, y estamos dejando de lado la posibilidad de ir buscando soluciones a estas cuestiones de fondo que parecen lejanas por ahora, pero vas a ver lo rápidamente que van a llegar al conjunto de la gente. Por eso digo, el transporte está muy desafiado en este momento, y la logística, obviamente, por ser la parte central del transporte, es quizá eh, el elemento esencial para poder resolver muchos de los problemas del funcionamiento de la economía. Bien. Ángel, ¿cuánto de todo esto requiere de, vos allí nombrabas la palabra conocimiento, ¿no? Pero digo, desde la tarea mínima a la tarea más específica, ¿cuánto tendrá que ayornarse el obrero o el profesional de la logística en los conocimientos? Digo, porque ya esto de cargar la caja y subirla a un camión ya no es como era antes. Digamos, ahora hay que tener otro tipo de conocimiento, o habrá tareas de características más básicas y tareas más específicas desde lo tecnológico, digamos. Mira, daría la impresión que las tareas más básicas y repetitivas son las más reemplazables por las tecnologías. Esto no quiere decir que no haya algunas que requieran de la habilidad individual, de la creación, del manejo manual, en muchos casos, que tiene que ver con otras cuestiones, pero lo que es repetitivo, lo que es simple, se podría decir, que requiere más fuerza que pericia, eso es bastante reemplazable en el corto plazo. Pero lo que sí es muy interesante es el conocimiento aplicado. Si vos tenés que distribuir un montón de productos que te llegan de golpe porque baja del contenedor del barco y hay que distribuir en todos los lugares donde se venden los celulares, ahí hay la trazabilidad, es una tecnología que mejora, y manejar es una cuestión de seguir la trazabilidad, no es para un ingeniero nuclear, lo puede hacer cualquiera que tenga un manejo de las tecnologías. Es decir, hay una serie de cuestiones que se pueden resolviendo con esto. Hay que agregarle a cada actividad conocimiento. La investigación científica, tecnológica es fundamental. Y me parece que es fundamental también la presencia del Estado generando apoyos a todos los que estén buscando soluciones a los problemas del trabajo cotidiano, del trabajo de la economía. Lo que se hace para producir más, para producir mejor, tiene que ser muy apoyado por el Estado. Eso es muy importante no perderlo de vista. El otro día revisaba cuál era la provisión de Internet en la Argentina y cuáles son cómo es el futuro. Vamos a necesitar cada vez mejor conexión, vamos a necesitar el 5G, vamos a necesitar fibra óptica que le llegue a más gente, por ejemplo, para las escuelas, fundamental, fíjate vos. Y bueno, la Argentina tiene la posibilidad de desarrollos tecnológicos que muy pocas veces se los muestra, ¿no? Pero el cohete que hace poco se puso, el satélite que se puso en funcionamiento de ARSAT, que es este emprendimiento del CONICET, de los científicos argentinos, con el INVAP, que es la empresa que está en el sur argentino, es un experimento increíble, porque eso va a permitir poder poner, hacer accesible las nuevas tecnologías, que no son solamente para cuestiones muy como el desarrollo de un medicamento, son también para resolver cuestiones mucho más simples de los modelos productivos, de las fábricas de manufacturas, etc., ¿no? Así que hay que prestarle mucha atención a la educación técnica. Fíjate vos, la educación técnica, todos decimos, ¿cómo perdimos una educación técnica tan buena como tenía la Argentina? Bueno, ahora tiene que volver esto con mayor perentoriedad, es casi estratégico, mejor dicho, es estratégico. Y esto hay que desarrollarlo con mucho apuro y con mucho estudio y con mucho conocimiento. Me parece que es la cuestión como para darnos cuenta que el mundo no puede seguir desarrollándose solamente con una concentración del ingreso donde haya una minoría muy rica y cada vez gente más pobre, sino que tiene que haber una primer preocupación por el cambio climático, que eso perjudica a todos. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo con la naturaleza, ni siquiera los ricos van a poder beneficiarse de muchas cosas, ¿no? Primero eso, y segundo, distribuir también el ingreso de una manera más razonable.
solamente sociedades con ingresos más razonables, con las cuestiones básicas en miras de resolverse, por lo menos con una ilusión concreta de que se pueden resolver, van a poder funcionar. Porque si no, nos vamos a encontrar con un mundo cada vez más distópico en el sentido de que cada vez hay más enfrentamientos. Hoy estamos todos esperando de alguna manera qué va a pasar con Estados Unidos. Me parece que tiene mucho que ver eso, de cómo se resuelva en Estados Unidos la elección del día de hoy, ¿no? Porque Estados Unidos y Rusia están, y China, están de alguna manera configurando un nuevo esquema imperio-mundo, ¿no? ¿Quién de los dos va a tener la primacía? ¿Van a seguir enfrentados? ¿Van a cooperar entre sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Una cosa es con Trump, otra cosa es con Biden. Bueno, muchas de estas cosas vamos muy desde el barco y desde el chico que reparte el moto hasta esta gran cuestión, pero me parece que es una manera de abordar los temas mirándolos en conjunto. Así que me parece, Marcelo, que hay mucho trabajo para hacer y es muy bueno poder difundir estas cuestiones como para ir generando conciencia. No digo que lo pueda hacer yo, pero sí que estos temas se distribuyan y en eso el papel de los medios de comunicación es muy Bueno, importante. para eso estamos, Ángel, para contar justamente el detalle, detenernos en el tiempo que lleva este programa para hablar con tranquilidad y sin apuro de estas cuestiones, que son las que se vienen, que son las que se vienen o que ya en realidad empiezan a estar. Son parte del presente y del futuro de esta nueva modalidad que nos propone la vida post pandemia. Y me parece que también el ayornamiento a la vida normal, más allá de la pandemia, yo creo que el tema logístico ya se venía dando. Quizás muchas de estas cosas se habrán de incrementar a partir de lo que estamos viviendo, pero en definitiva la compra de productos al exterior, desde la cuestión mínima hasta la gran compra, más allá de las cuestiones económicas, dólar de por medio y demás, ya se venía dando. Bueno, y vamos a ver ahora cómo sigue todo. Pero está claro que la logística, hasta incluso los productos esenciales e imprescindibles, van a ser de forma interna o externa, pero de total y de vital importancia. Así que bueno, Ángel, si te parece, en otro encuentro seguimos avanzando sobre esto, porque como bien decías vos en algún tramo, hay mucho para hablar del tema logística y puertos, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima, Marcelo. Muy bien, con Ángel Elías volvemos aquí a Puertos Argentinos, como cada semana aquí en el Provincial Radio.